A reading from the book of the Lectura prophet Ezekiel. de la profecía de Ezequiel. The word of the Lord came to me. En Son of aquellos man, días me vino la I have palabra appointed esta you del watchers Señor: Hijo de over the Adán, house te of he Israel. puesto de atalaya en la When casa you de hear a Israel. word from my mouth, Cuando you escuches una shall obey palabra it de mi and perform boca, it. les darás la When alarma I de mi say to the parte. wicked man, Si yo you digo al shall surely malvado que es die, reo de muerte y and tú you no do le not das warn la him nor alarma, speak out es to decir, dissuade him no from his hablas wicked conduct, poniendo en then guardia al that he may malvado live, para que cambie su the mala wicked man shall conducta y die for his conserve la sin. vida. But I will Entonces el hold you malvado morirá responsible por su for his culpa y death. a ti te pediré cuenta de su sangre. On the other hand, Pero you si have tú warned pones en the wicked, guardia al malvado yet he has y no not se turned away from convierte his de su wicked way, maldad nor y from the de su wicked mala conduct, conducta, entonces él he shall morirá por die su for his culpa, sin. pero tú But you shall habrás save him. salvado la If vida. a virtuous man turns away Y si from el justo virtue se and does aparta de wrong, su when I justicia y place a comete stumbling block maldades, before him, he pondré shall un die. tropiezo delante de él y He shall morirá. die for his sin, Por no haberle and his puesto en virtuous guardia, deeds él shall not morirá be por su remembered. pecado, But y I will no se hold you tendrán responsible for en his death cuenta las obras if you did justas not que warn hizo. him. Pero a ti When, te pediré on the other cuentas hand, de su sangre. you have Si warned a tú, por el virtuous man contrario, who would not pones en sin, guardia al justo para que and no he has peque, in fact y en not sinned, efecto no peca, he shall surely live ciertamente and do conservará la justice, vida por haber and you estado shall alerta, save your y own tú life. habrás salvado la vida. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I am a prisoner for the Lectura de Lord. la carta del I apóstol urge San you Pablo a los to live in a Efesios. manner Hermanos, worthy of the call you yo have el received, prisionero por el with all Señor les humility ruego and que anden gentleness, como pide with la patience, vocación a la que han bearing with sido one another in true convocados. love, Sean siempre humildes y striving to amables, preserve sean the unity of the comprensivos, Spirit sobrellévense through love. mutuamente con amor, One body esforzándose en and one mantener faith, la unidad del as you were Espíritu also called to con el one hope vínculo de of la your paz. call. Un solo One cuerpo y Lord, un solo Espíritu, one como faith, una sola es la one esperanza baptism, de la vocación one a la que God han and sido Father of convocados, lights, un Señor, una who is fe, un over all bautismo, and un through Dios, all. Padre de todo, que lo trasciende todo y lo Grace was penetra given to todo y lo each of invade us according todo. to the measure A of cada grace uno de nosotros se le ha dado la He gracia gave según la some as medida del apostles, don de Cristo. others Él as ha prophets, constituido a unos others apóstoles, a as otros evangelists, profetas, a others otros as apostles and evangelizadores, a teachers, otros to pastores y equip the maestros, holy ones for the para work el of ministry, for perfeccionamiento de los building up the santos body of Christ, until en we all función de attain to su the unity ministerio of faith y and para knowledge la of the Son edificación of del God, cuerpo de to Cristo hasta que mature lleguemos manhood, todos to the a extent la of the unidad en measure la of stature fe y en el of Christ. conocimiento del Hijo de Dios. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus went around to all the towns En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, and anunciando el curing Evangelio del reino illness. y curando todas las enfermedades y todas las His dolencias. heart was moved with pity Al for ver a las them, gentes, se because they compadecía were de ellas, troubled and porque abandoned, estaban like extenuadas sheep y without a abandonadas como shepherd. ovejas que no tienen pastor. Then he said to his disciples, Entonces dijo a the sus harvest is discípulos: abundant, la but the mies es laborers are abundante, few. pero los trabajadores son So ask pocos. the master of the harvest to Rueguen send out pues al laborers Señor into his de la harvest. mies que mande trabajadores Then a he su summoned his mies. 12 Y disciples llamando a and sus gave them 12 authority discípulos, over les unclean dio spirits autoridad para expulsar to drive espíritus them out inmundos and to cure every y disease curar toda and enfermedad every illness. y dolencia. Verbum Domini. The Lord raises up saints, El Señor suscita santos, saints in a particular time, santos en un momento in a en particular culture, particular, en una cultura to en address particular, particular para needs. abordar necesidades en It may be a particular. temptation to think it would be Quizás sea better tentación to be born pensar in que a sería different mejor place, a different nacer time, en un lugar a diferente, different en un tiempo culture diferente, en una than the cultura one that we are diferente in now. que en la que nos encontramos ahora. I've heard it said He sometimes from people that it escuchado que would la be gente a so veces easier to dice be que sería mucho más Catholic fácil in ser 1550 católico en or 1550 1650 o or 1650 1750 or o 1850s or 1750 even o the 1850 1950s. o incluso en los 1950. Como saben, Maybe some here are quizás listening alguien que esté were even escuchándonos alive in the 1950s. incluso haya Or better estado yet, vivo en los maybe I 1950 would have been o mejor born aún, when Jesus lived. dicen, Then it would have been si easier. yo hubiese estado vivo cuando Do you think Jesús so? vivía, hubiera sido más fácil. Do you ¿De really veras creen eso? people turned away from him then? La gente le daba la People espalda turn en aquel away from entonces him y la now. gente le da la espalda ahora. The Lord calls particular people El Señor llama a personas en particular, a in a ustedes, a particular mí, time en un to momento en address particular particular needs. para abordar In other necesidades words, en the Lord has particular. created En you otras palabras, for the exact el Señor time los ha that creado He has para el placed you momento exacto en for a donde very Él los ha specific colocado, para purpose. un motivo muy específico. As part of the Eucharistic Como parte Revival de la renovación initiated by the United eucarística States Conference of iniciada por la Episcopals of the United Conferencia States, Episcopal Católica de Estados Bishop Stephen Unidos, Reka of the el Diocese obispo of Stephen Birmingham, Raika de la Alabama, Diócesis de decided to Birmingham, Alabama, transfer the memorial of decidió St. John trasladar el Vianney memorial de of San his Juan St. María Louis Vianney diocese. a
el día de hoy, domingo, en esta diócesis. Así que se está celebrando en todo el mundo a través de los medios de comunicación, gracias a la televisión, radio e internet. Primero, para colocar la importancia de la Eucaristía en la vida de este gran santo, San Juan María Vianney, como modelo de piedad eucarística y devoción eucarística. Fe. Segundo, para rezar por vocaciones para el sacerdocio diocesano en la diócesis de Birmingham, en Alabama, y extenderla a lo largo de todo el mundo. Sacerdotes que, al igual que San Juan María Vianney, sean reflejo, como lo del corazón de Cristo, el buen pastor, en nuestro mundo hoy en día. Mm, Tenemos una reliquia de primera clase de San Juan María Vianney para compartir con nuestros televidentes, para pedir su intercesión por el sacerdote de ustedes en casa y los sacerdotes del futuro que nos estarán mirando y escuchando. La Sagrada Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Nuestro santo dijo, todas las buenas obras acumuladas no equivalen al santo sacrificio de la misa, porque son obra del hombre, pero la Santa Misa es obra de Dios. Cada buena obra que se haya hecho a lo largo de los tiempos no se compara a la obra de Dios, la obra de Dios en los sacramentos. Santificándonos como católicos, a veces tomamos por descontado la cercanía de Dios, que los sagrados misterios de nuestra redención están en medio nuestro, cerca a nosotros, que podemos acercarnos a Dios, pero más importante aún, que Dios puede acercarse a ustedes, a su pueblo, que Él está en medio nuestro, como un fuego que puede adormecerse, nuestra fe en Cristo y los misterios puede adormecerse e incluso puede extinguirse. Por eso hemos de rogarle al Espíritu Santo que encienda fuego en nuestros corazones por la verdad de su amor en la Sagrada Eucaristía. Que encienda fuego a nuestros corazones para que creamos incluso más en la presencia real del Dios hombre Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, su presencia real y sustancial entre nosotros. San Juan Vianney a menudo señalaba hacia el tabernáculo durante sus sermones, a lo largo de todos sus sermones en toda su vida, y solía decir en francés, Él está ahí, Él está ahí, a su pueblo, siempre dirigiendo a la gente su prédica, su catequesis, todo hacia el tabernáculo, hacia el altar, donde está presente entre nosotros. Él dice, la causa de la flojera sacerdotal no es prestar atención en la misa. Si la vida de un sacerdote no está animada por la Eucaristía, entonces el pueblo ha de sufrir. No siempre, pero muy a menudo, cuando la fe del sacerdote no es suficiente en la Eucaristía, tiene un efecto enorme en la parroquia, un efecto enorme en la iglesia local y las diócesis en el mundo. Cuando San Juan Vianney a menudo iba a su iglesia parroquial, a menudo se encontraba con un hombre sentado cerca al frente de la iglesia, y uno puede decir que estaba avivando su fe en cierta forma. Él se le acercaba y quizás interrumpía su oración un poquito y le decía, ¿puedo preguntar lo que está haciendo, Señor? Y el hombre era muy
respetuoso y le decía I'm padre. simply looking at him, Sencillamente and he lo looks estoy back. mirando a él y él a su vez me mira a mí. This man's looking just simply at the tabernacle. El hombre simplemente miraba al tabernáculo. Eucharistic adoration No during estoy that seguro time, si but he's looking habrían tenido at Jesus. adoración eucarística en aquel I entonces o simply no, pero looking at él him, miraba a Jesús y decía, he looks back. simplemente lo estoy mirando a mí y él a su vez me mira a mí. That's the type of relationship Es el that the tipo Lord desires de us to have. relación que el Señor desea que tengamos con First Él. of all, the trust that he desires us to Principalmente have with him in Holy la Eucharist. confianza que desea que tengamos en Él y en la Sagrada Eucaristía, que acudamos a Él. St. John Vianney would spend San most Juan of his Vianney 40 years in pasaría Ars la in the mayor parish parte of de sus 40 años en Ars, en la sometimes iglesia from parroquial, 13 to a veces 17 de hours a 13 day. a 17 horas al día. It is said that just in one Se year, dice que apenas en un solo año, en 1858, 80,000 people más de came to 80 visit him. personas fueron a visitarlo. For those of you who are math Para whizzes, aquellos de ustedes que les gustan las matemáticas, 365 days a year, 365 días al how año. many confessions a day? ¿Serían cuántas confesiones al día? Nine. 209, Where probably most priests might not even hear that. donde probablemente la mayoría de los sacerdotes no escucharían siquiera esas en un mes o en algunos lugares siquiera en un año, Confessions at all. donde no ofrecen confesiones. How sad Qué triste places would not que en algunos lugares no offer confession ofrezcan that often. confesiones tan frecuentemente. 13 Piensen acerca de ello, hours a day. de 13 a 17 horas al día en el confesionario. Me hace temblar. The exhaustion that even 1 hour, 2 hours, or 3 El hours cansancio sometimes, but this man, después de 2 o 3 horas, pero este hombre 13 to era 17 capaz de pasar de 13 a 17 horas al día. Pray for that Una grace gracia especial. for your priests. Recen, pidan esa gracia Would para sit sus like St. sacerdotes, John Vianney. para que puedan hacer como San Juan Vianney y estar en el For many confesionario. years, people wouldn't come. Durante muchos años, He would la say gente that solía nobody acudir would come. y él estaba ahí But sentado y eventually nadie they venía, started to come. pero They started to finalmente empezaron a hear venir. about this man Empezaron a in escuchar Ars acerca de este hombre en Ars that was so que conformed to Christ that they were imitaba drawn tan de cerca a Cristo que se sentían over atraídos a él. more and more. Y con el paso de Thousands, los años, 10,000 más y were más, drawn. miles y luego decenas de miles de personas se sintieron atraídas a Regarding today's Ars. special saint, Con Saint respecto al John Mary santo Vianney, the de Lord hoy, San Juan María created Vianney, and called el him Señor at a very specific time creó during y lo llamó the durante una French época muy Revolution. particular, durante la It was Revolución a Francesa. time of Fue una gran threat época and turmoil in the de French terror, society of his time and in the church of his de time. disturbios en la sociedad francesa y en la iglesia en aquel Group of us entonces. traveled when we Hay went un to grupo de nosotros Ars que viajamos cuando on fuimos retreat. a Ars Back then it en un was Father retiro. Leonard and En Father aquel Patrick, entonces fueron el group padre of Leonard y el padre seminarians and Patrick y priests seminaristas y un went to sacerdote Ars. que fueron a We Ars. passed by a Pasamos city, por una Lyon, ciudad, France, where Lyon, at least Francia, donde 20,000 por lo menos Catholics were 20.000 taken out católicos on fueron barges and submerged. sacados en barcas y hundidos, Priests and sacerdotes y laicos, killed, asesinados, weighed down, sumergidos. drowned, and murdered because they would not Les ponían sign piedras, los tiraban saying that they would porque leave the no church firmaban un papel be que in decía favor que of a iban a French dejar la church. Iglesia Católica y que iban a estar a favor de una They Iglesia Nacional refused Francesa. to deny Se rehusaron a negar their loyalty su to lealtad Jesus Christ a Jesucristo and in the church that he founded. y la iglesia que él Over fundó. 20,000 martyrs Más de 20.000 mártires aún están en el fondo de along esos with the ríos ahí, relics of Saint junto con las Irenaeus of reliquias de Lyon, San Ireneo de founded the León, church, whose relics doctor de la iglesia, rebel sus infidels reliquias dumped into the river as que well. los rebeldes infieles tiraron al río también. Saint John Mary Vianney was San born Juan María during Vianney terror. nació durante ese Christ terror calls men to y share Cristo in llama a his los hombres a priesthood at a compartir su different time. sacerdocio en un But momento nonetheless, distinto. at a time Pero sin when terror embargo, en and un momento en turmoil que el terror y los still exist and disturbios reign in aún our existen y society, reinan en nuestra sociedad. I dare say even Y me atrevo a decir, within the incluso church, dentro de in la a different iglesia, way de una than manera in the time distinta of que Saint en la John época Mary de Vianney. San Juan María Vianney. Christ calls men to share Cristo in his llama a los hombres priesthood a at compartir very en su specific sacerdocio times in en history.
tiempos muy Every específicos en la time, historia. place, and culture has Cada its particular lugar, demon. tiempo y cultura tiene su The demonio en priests are particular, called in y los every sacerdotes particular están time, llamados en wherever cada they are época en called to particular, donde confront sea que this estén demon, llamados a no matter enfrentarse a what este it demonio, is, sin importarse to de qué se hold trate, fast and a stand firm. mantenerse firmes y permanecer There's no firmes. good or bad No time hay un tiempo bueno o for malo para Jesus. ser llamado por Every Jesús. time Todo tiempo is Jesus' time to be es called. el tiempo de Jesús There's para que Él no nos llame. point in time that we can No say, hay ningún this momento en el is tiempo my en que uno time. puede decir, este es mi momento. It's Jesus' time. Es el momento de It's Jesús. his time that he has called. Es el momento en que Our Él llama. response is in faith, Nuestra respuesta es en la fe, pero es el llamado de calling Cristo. first. Él nos llama primero. By the grace of God, Saint Por la John gracia de and his Dios, San family Juan, remained la loyal familia to de San Juan his Vianney church and permaneció refused to fiel a la participate iglesia y in se a negó schismatic a church participar organized en la by iglesia cismática revolutionists. organizada por los Their revolucionarios. families worshipped Las in their familias barns, leales in the shadows of the alababan en sus evening, and graneros, even en las risking their sombras del lives for the atardecer, e faith. incluso They sheltered arriesgaban sus renegade vidas para ello. priests, faithful priests, who Escondían refused to go fieles along with French nationalism. sacerdotes que se negaban a The Vianney home adherirse a la council Iglesia Nacional would Francesa. house La these casa de la faithful familia Vianney priests. solía alojar a Pray estos with them, sacerdotes fieles, would read the quienes scriptures with them, rezaban con ellos, meditate with leían las them, escrituras offer con ellos, penance. meditaban con ellos, The celebraban la Vianney misa. family offered La care to familia the sick Vianney and the suffering, ofrecía welcoming cuidado the por poor. los enfermos, los Saint sufrientes, recibían a Benedictus los of pobres. Lavray, San famous Benito saint José in Europe, Laboré, el passed through famoso the santo Vianney en Europa, household shortly pasó por before la casa de los Vianney un poco Saint antes de Saint que John este Vianney, santo before San he was Juan even Vianney born. naciera, antes de que incluso naciera. John Vianney's earliest experience of Las primeras church experiencias was a en la church of iglesia de San Juan Vianney fueron una iglesia que pasaba por persecución. John experienced priests and religious Juan faithful who were in llegó a danger, conocer lives were sacerdotes in y danger fieles laicos y because of their religiosos loyalty cuyas to vidas Christ estuvieron en and his peligro church. por su lealtad a He Cristo y su experienced a iglesia. believing church that Experimentó was una iglesia pure and creyente que fue holy pura and y conformed santa to y Christ crucified. que imitaba a Cristo A crucificado. church that refused Una to iglesia compromise que se with the rehusaba spirit of a the world. transigir con el espíritu del mundo. The official national church of the French La Iglesia Revolution Nacional was compromised de la beyond Revolución Francesa recognition. se vio Its priests had betrayed transigida más allá de todo and reconocimiento. accepted Sus philosophies sacerdotes and habían doctrines traicionado a la of the iglesia revolution that were tradicional y hostile habían to the aceptado teachings los of dogmas Christ. intelectuales de la revolución que eran Priests had dañinos a to las swear enseñanzas an de oath Cristo. that Los they sacerdotes held tenían que these prestar un propositions. juramento que And thanks be to enunciaba estas God, proposiciones. Father Demos Vianney, gracias a Dios as que a el padre child, Vianney, de niño, his family had no su contact familia with these no revolutionary tuvo priests. His contacto con parents estos remained sacerdotes revolucionarios. Sus loyal padres to the church siguieron siendo fieles a la iglesia from y se mantuvieron the alejados French National de Church. la Iglesia Nacional Francesa. Hostile teachings. Enseñanzas hostiles. All of these experiences Todas marked estas the vision of John's experiencias priesthood, marcaron la visión del sacerdocio de San Juan Vianney. formed his Formaron what he would become. lo que él sería. Saint John Vianney, San growing Juan up Vianney, in a persecuted church, al criarse en una iglesia instinctively perseguida, lived Saint Paul's teaching in instintivamente Romans vivió la chapter 12. enseñanza de San Pablo en Romanos I capítulo urge you 12. therefore, brothers, Les insto pues, by the hermanos, mercies of God, to offer your por la bodies as a misericordia de living Dios, a ofrecer sus sacrifice, cuerpos como holy and sacrificio vivo, acceptable to God, santo y your spiritual aceptable a worship. Dios. Do not be conformed No to se this world, conformen con este mundo, but be transformed sino sean transformados by the renewal of your mind, por la renovación de sus mentes, so that you may judge de manera what is the will que of God, juzguen cuál es la voluntad de what is Dios, good, lo que es pleasing, bueno, and perfect. agradable y perfecto. Do not be conformed No to this world, imiten a este mundo, but to Jesus Christ sino a Jesucristo and to him crucified. y a Él crucificado y resucitado. Dear brothers and sisters, those Queridos hermanos, aquellos en todo el mundo que están escuchando y mirándonos el día de hoy, recen por sus sacerdotes. I know it may be easy and tempting to focus Puede on ser fácil y tentador enfocarse en sins and nuestras faltas y nuestros pecados y nuestras debilidades,
pero recen por Pray that nosotros. our hearts may be Recen para set que on nuestros fire corazones se with the enciendan mysteries that we con el fuego receive de los misterios que and that we recibimos hold in our y que hands, sostenemos en nuestras that manos we give to you. y que les entregamos a ustedes. The sacraments of the Holy Los Eucharist, sacramentos de la Sagrada Eucaristía, the sacrament of el reconciliation, sacramento de la reconciliación, where a priest holds his donde hand nuestro in absolution, el sacerdote levanta sus manos en away the absolución y crusted puede filth borrar of decades la in a suciedad de second, décadas en un solo segundo, where a priest donde nuestros holds his sacerdotes hands elevan and sus manos touches the y forehead of a toca sick and la suffering frente person de una persona going enferma o through many sufriente trials que está pasando por muchas and tribulaciones conforms them to y Christ's suffering, that los their adhiere al suffering sufrimiento de that they may Cristo be going through para que el sufrimiento que están atravesando may be conformed to Christ, se adhiera al de Cristo and that suffering be y given ese sufrimiento value sea dado and even valor redemption. e incluso redención. Pray for your priests, Rueguen por sus that our sacerdotes hearts may be para que set on nuestros fire, corazones and in turn sean their hearts encendidos may con be set fuego on y a fire su vez los corazones de for ustedes love sean encendidos con and fuego por love amor a for Dios Jesus. y amor al prójimo.